Cada día durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, comenzamos poniendo la atención en una fecha muy especial. Una fecha que tiene que ver con los adultos mayores de nuestra población y mucho tendrá que ver con nosotros si tenemos la suerte de llegar a ser adultos mayores, personas mayores. Lo contrario no es nada atractivo. Este próximo sábado, mañana, 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. A propósito de ello, vamos a hablar en esta próxima media horita. Saludamos a nuestros invitados que se encuentran aquí, parece que están haciendo un examen, que les voy a examinar tomando nota. Por un lado, Asunción Cívico Juárez, portavoz de la plataforma Residencias Dignas. Buenos días, Asunción. Buenos días, Tere. Muchas gracias por esta invitación. Claro que sí. Buenos días a todos los escuchantes. Y Manuel Hernández, aula que pertenece al Aula de Cultura de Participación Ciudadana de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días, gracias por invitarnos y buenos días a los oyentes. Vamos a arrimar un poquito ahí el micro para que se les escuche bien, no se tengan que alongar, que se incomoda bastante cuando uno está hablando. Los dos forman parte de ese movimiento y de las actividades que se desarrollarán mañana, 15 de junio, como digo, Día Mundial, reconocido así por la ONU, para la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, sobre todo teniendo en cuenta los derechos humanos. Pregunto a los dos, siglo XXI, tanto que se habla de los mayores, tanta concienciación, tanto trabajar en pro de la dignidad de las personas mayores que cada vez llegan más activas, afortunadamente, a la edad de la vejez, pero parece mentira que tengamos que estar alertando todavía sobre los malos tratos en este rango de edad, ¿no? Pues sí, la verdad que es triste, pero aún hay poca conciencia, diría yo, de la existencia de esa realidad, que por cierto está muy invisibilizada, muy silenciada, porque efectivamente las personas mayores, muchas de ellas no se atreven a denunciar. Hay que tener en cuenta también que el maltrato, lamentablemente, en más del 70%, se vive en el entorno doméstico familiar. Mira, si me permites, Tere, me gustaría señalar que el maltrato se da a todos los niveles, en el ámbito estructural, social, es decir, tiene que ver con las estructuras de poder político, legislativo, ejecutivo, el poder judicial, fiscal, etcétera, económico, mediático, a todos los niveles. Se legisla, se regula los derechos de las personas, se vigila que se cumplan esas leyes. Por ejemplo, tenemos una ley desde los años 90 de eliminación de barreras de todo tipo, ¿verdad? Físicos, barreras para las personas con discapacidad, personas mayores, y no se cumple todavía, y estamos en el año 24 del siglo XXI, que se dice pronto, y todavía no se cumplen esas leyes. Bueno, y como quien dice eso, la banca, cómo nos maltrata, efectivamente, o sea, a todos los niveles. Y luego hay un contexto más institucional, profesional, donde desde los servicios sanitarios, sociales, el sistema de atención a la dependencia y promoción de la autonomía, etcétera, se maltrata y mucho, a veces por acción y otras por omisión, a veces intencionado y otras veces sin conocimiento de que se está maltratando. Manuel, aula de cultura de la UL, participación ciudadana. Yo hablo de cultura, cualquiera habla de cultura y parece que ponemos, el listón horizontal, lo más lejano, estamos todos preparados. Pero sin embargo estamos asistiendo a algo que tiene mucho que ver con el aspecto cultural de la sociedad. Es horroroso, lastimoso, maltratador, como es el edadismo. Personas que cuando ya llegan a la edad, yo digo 45 o 50 años, salen del mercado laboral, muchas de ellas, gran proporción, por edadismo,
pero un edadismo que se vuelve más cruel cuando ya se llega a la jubilación, que parece que están desterrados de todo, cuando son personas jóvenes, activas, algunas tendrán problemas de psíquico, mental, pero como también lo pueden tener de 20 y 30 años. ¿Qué observan ustedes desde esta aula de cultura cuando se reúnen en torno a este tema, desde el aula de cultura y desde fuera? El aula cultural de participación ciudadana, como su nombre indica, procura estimular que la comunidad educativa, la comunidad universitaria se implique socialmente, ¿no? La universidad está abierta, la universidad nos pertenece a todos y está comprometida con el cambio social, ¿no? Con la transformación. En concreto, en lo que te refieres tú, Tere, del edadismo, le ocurre a los jóvenes, que muchas veces los mayores, de algún modo desarrollamos un sesgo, una forma de verlos a ellos y no intentamos comprender. Y no hemos olvidado de que fuimos jóvenes. Y ocurre al revés. Pues otras personas, pueden ser adultos o pueden ser jóvenes, que ven a las personas mayores, nos ven como pues seres inútiles, seres que ya no podemos aportar a la sociedad. Y la verdad pura y dura es que tenemos mucho que dar. Somos una nueva generación de personas mayores que nos incorporamos a los que siguen vivos y estamos procurando gente que alguna es muy formada, que son doctores, que son licenciados, tienen estudios universitarios o no tienen estudios universitarios, pero están comprometidos, tienen una manera de entender ser persona mayor activa, de algún modo comprometida socialmente, intentando pues eso, defender también nuestros derechos y los derechos de toda la comunidad. Hablábamos de ese maltrato, Asun, nombrabas maltrato institucional, maltrato económico, maltrato cultural. Dentro del institucional, que parece que se empiezan a ver carteles con el día de mañana, ¿no? Defendamos, evitemos y demás, pero sin embargo quizás es una de las vértices, de las vertientes que más maltrata a los mayores. Sí, entiendo que te estás refiriendo ahora a las instituciones desde el ámbito de los servicios sanitarios, las residencias, los centros sociosanitarios. A las administraciones públicas en general y al legislativo, porque está claro que se aprueban leyes con mayorías incluso de todos los grupos parlamentarios, pero después el ponerlas en marcha, total, son mayores, ellos no lo necesitan, vamos a dejarlo pasar. Efectivamente, esa es una de las formas de maltrato y muy extendida. Cuando se legisla o cuando se deja de legislar en función de garantizar ciertos derechos, libertades que tienen todas las personas en general, y como estamos hablando de los mayores, pues hablamos de los mayores o de los viejos, en fin, que a veces utilizamos eufemismos, ¿verdad? Pero bueno, cuando se legisla en favor de las personas mayores y no se hace un seguimiento y no se ejecuta por el Poder Ejecutivo o no se vigila, por ejemplo, por la Fiscalía o no se garantizan esos derechos por parte de los tribunales. Existen muchas realidades en ese sentido que son sangrantes. Por ejemplo, cuando tú permites que la banca abuse de esa manera, cuando tú permites que exigencias de tipo... Hay que entender que las personas mayores nos hemos educado en un contexto analógico, por así decirlo. Es decir, no existían estas nuevas tecnologías. Ahora todo tiene que ser vía digital, vía online. Bueno, yo agradezco mucho a aquel médico tal que protestó y que llevó a cabo una campaña en favor de que, que no todo sea, por ejemplo, en la banca, ¿no? Que no todo tenga que ser vía digital, vía online. Hay personas mayores y tenemos todo el derecho del mundo a que nos atienda un gestor cuando vamos al banco, que nos explique con claridad, que no nos estafen y no nos engañen, por ejemplo, ¿no? Con medidas de tipo financiero que resultan en detrimento o en perjuicio de los mayores. Por ejemplo, la hipoteca inversa, que se convierte a veces en que la persona mayor en 4 días ha perdido su casa y cosas por el estilo. Poco se habla de eso de la hipoteca inversa, se vende como la panacea, ¿no? Lo que te va a arreglar los años, lo que te va a pagar esa maravillosa residencia.
pero sin embargo ni es tan maravillosa la residencia, ni te la va a pagar los años que dure, ni mucho menos. Yo recuerdo un caso que yo decía así: entra por la puerta de tal hogar, por la puerta 1, que es donde se recibe con alfombra, y en cuanto ya los haberes y los están a nombre de la institución, pasas a la puerta 2, donde nadie te reconoce. Ya. Entonces se suele pasar esto. Eres portavoz, Asun, de la plataforma Residencias Dignas. Sí. ¿Qué pasa con las residencias, los mayores? Porque ahí también hay mucho que decir. Bueno, pues en general es una realidad muy dolorosa, porque se dan muchísimos casos de abandono, de negligencia, de escasa atención. Hay que tener en cuenta, entre otras cosas, que más del 70% de las residencias son privadas o de gestión privada, siendo de titularidad pública, pero de gestión privada. Y ahí lo que prima son los intereses de la institución. La organización, la programación está hecha en función de los intereses de la propia institución, de los trabajadores, etcétera, etcétera. La persona mayor que ingresa en una residencia pierde el control sobre su vida, se les separa, se les segrega de la comunidad. Muchas veces, la inmensa mayoría, se ahorra en personal, en la formación del personal. Están muy mal pagados, por otro lado, están sobrecargados de trabajo, es decir, que no quiero cargar las tintas sobre nadie en particular, pero que la atención, o mejor dicho, la desatención, está bastante generalizada, situaciones muy graves que derivan en muerte, que nadie quiere, pero que, pues eso, que son consecuencia de la escasez de personal o de abuso o de situaciones de maltrato. Por ejemplo, utilizar las sujeciones físicas para que la persona no se mueva, no se caiga, amarrarlos, atarlos a la cama, a una silla, todo el día atados a una silla, o sujeciones farmacológicas, químicas. Es decir, empastillamos a tal y así bueno, pues no molesta. No molestan, así de claro, no quería utilizar ese término. Es que hay que hablar claro. Pero es así, pasan muchísimas cosas que, en fin, muchas desatenciones. Muchas. Estamos hablando de casos ya de dependencia, ¿no? Cuando hablamos de que una persona tenga que ser amarrada o empastillada, hablando claro. Son personas en situación de dependencia, efectivamente. Pero y cuando, perdona, Tere, en centros, digamos, de mayores, de personas mayores que son válidas, que están bien, con buena salud, autónoma. Sí, que podían desarrollar una vida autónoma donde prácticamente están encerrados allí, sin actividades, sin estimulación, sin oportunidades para desarrollarse, para evolucionar, para crecer. Porque una persona mayor tiene inquietudes, tiene curiosidad, quiere formarse, quiere estar al día, quiere, digamos, formar parte de este mundo. Claro, es que una persona mayor cuando se mira al espejo es cuando tiene conciencia de que qué mayor me he hecho, pero mientras tanto la mentalidad es joven, la mentalidad es activa, su mente tiene ganas de hacer cosas, de seguir formándose. Lo que pasa es que la realidad física, lo que ve en el espejo es lo que dice, uy, ¿cuántos años he pasado? Decía lo de en las residencias, personas dependientes, porque algo que se ve también como decir, bueno, una residencia, de que llegues por una puerta y te metan en una habitación con alguien que no conoces de nada, que a lo mejor el carácter no tiene nada que ver, y te obligan a estar con alguien sin preguntarte siquiera. Eso es un maltrato también. Eso es claramente una forma de maltrato que está a la orden del día. O sea, cuando tú ingresas a una residencia, efectivamente, como tú bien dices, te ponen en una habitación con otra persona que no conoces de nada, que vete tú a saber si eres compatible o no, que ya sabemos la convivencia, las dificultades que conlleva, y bueno, es que pasas a ser un número que, bueno, pues no importa, te encerran. Un expediente. Pasas a ser un número expediente en la Seguridad Social para justificar que están cumpliendo con los mayores y con la ley de dependencia. Efectivamente. No hacen nada más. Bueno, el caso que ustedes mañana
junto con otros colectivos. No sé si lo Sí. quieren mencionar a todos. El Día Mundial del Toma de Conciencia, ¿no?, del abuso y del maltrato a personas mayores, aquí en Tenerife se está, digamos, promoviendo por una serie de entidades. Está la Asociación de Defensa de Pensiones Públicas, de pensiones dignas, de que la gente pues tiene derecho, después de estar toda la vida trabajando, a no pasar hambre, a tener unos ingresos mínimos. El Aula Cultura de Participación Ciudadana de la Universidad de La Laguna, la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, porque es muy importante, una forma, digamos, también de maltrato es no proporcionar las condiciones de atención médica suficiente, que hayan, por ejemplo, geriatras o auxiliares, digamos, suficientes. Luego está también la asociación ACUFADE, ¿no?, de usuarios, familiares de personas con dependencia, el Teléfono de la Esperanza, la Unión de Técnicas Sociosanitarias, el colectivo Lolo Dorta y la plataforma de Residencias Dignas. Que no son pocos. Decía, un apunte, en las pensiones dignas para que las personas no pasen hambre. Y yo digo, y tampoco pasen ganas de comerse un helado si les da la gana, porque para eso han cotizado, ¿no? O sea, no tienen por qué estar con restricciones en el último tramo de la vida. Máximo cuando han cotizado, que nadie les regala nada. Asun, mañana, sábado, se reúnen creo que a las 12 de la mañana en la plaza de la Catedral de La Laguna. Sí. Y leen un manifiesto que se ha confeccionado junto a todos estos colectivos. Pero yo pregunto, ante todos estos maltratos, ¿van personas mayores? ¿Se reúnen personas mayores en torno a este día? Pues mira, tenemos la esperanza, valga la tal, porque el teléfono de la esperanza ayer en una reunión que tuvimos comentaba que muchas personas mayores, usuarias de ese teléfono y que asisten a reuniones, etcétera, van a ir. Esperemos también que familiares de personas que están en residencias tal vayan a ir. Vamos a llamar la atención con una serie de actividades que quiero dejar algo para la sorpresa, ¿verdad? Y esperemos que la gente se vaya animando a participar y escuchar y tal lo que allí y ver lo que allí se va a hacer, ¿no? Pero además, si me permites cosa, algo que comentamos no solo son estas actividades que va a haber mañana en la Plaza de la Catedral de 12 de la mañana a 2 de la tarde, sino que queremos ir un poquito más allá y profundizar en todo esto que tiene que ver con el maltrato a los mayores, a las personas mayores. El próximo jueves, día 20, de 5 a 7 de la tarde, en el Parlamento de Canarias, va a tener lugar un debate, una mesa redonda. Vamos a participar algunas de las personas que tenemos algo que decir con relación a este tema, y abierto, por supuesto, a preguntas, a coloquio, a la participación de todos. Ajá, estupendo. Preguntaba si van personas mayores, porque algo que se da, y es que las personas cuando ya se jubilan empiezan a recibir un bombardeo, ¿no? El edadismo, el vas al médico que le pasa a la abuela, el vas al banco y tienes que esperar que terminen todos los que saben hacer sus gestiones para que venga alguien a decirte con cara de mala leche, porque hay que decirlo, a explicarte cómo funciona el cajero. Sí. Pues están tan hartos de todo esto que llega un momento que dicen, bueno, esto es lo que toca, hasta aquí llegué, tiro la toalla, solo me queda esperar que venga la muerte a buscarme, ¿no? No tengo nada que hacer. Es la realidad. Mucha gente ya, cuando llega a una edad, dice, bueno, ya soy vieja, ya soy un desecho, ya no sirvo para nada, hasta mi propia familia me torea, decide por mí, se queda con mi dinero, decide lo que debo comer y cuándo. Por eso preguntaba si van a ir personas mayores o la conciencia, o sea, se despiertan esas conciencias de personas y decir, yo soy mayor, pero estoy viva. Yo creo que eso está cambiando, ¿eh? Está cambiando de forma muy, muy significativa, porque cada vez las personas mayores son más conscientes de que tienen voz, que tienen derecho a tomar decisiones, que son seres autónomos, que son seres libres y que tienen que hacerse visibles y que tienen que decirle a toda la sociedad que, oye,
podemos aportar, podemos ser útiles. Esa experiencia, ese conocimiento, esa sabiduría de años puede ser muy útil para el cambio y para la evolución social, ¿no? Es verdad que hay personas mayores que, bueno, pues han sufrido toda una serie, digamos, de desplantes, de abusos, de malos tratos, y es lo que ocurre a otros colectivos. Por ejemplo, ha habido un tiempo en que las mujeres se resignaban a la violencia. Uh-huh. Eso ya está cambiando también en el colectivo de las mujeres. Entonces las mujeres ya no aceptan que cualquier señor llegue a agredirla físicamente o verbalmente, ¿no? Entonces, en el grupo también de las personas mayores hay que tener conciencia de que ha pasado por distintas épocas históricas donde no se premiaba la participación, donde no se premiaba, no se valoraba que tú defendieras tus derechos, sino todo lo contrario, se reprimía. Entonces, de ese ambiente, de esa historia, venimos también, somos herederos, ¿no? Hay que conseguir que se llenen esas plazas, ¿no?, de mayores reivindicando sus derechos. Pues sí, y yo espero, Tere, que no solo los mayores, sino también y sobre todo, especialmente la gente joven, porque es obvio que la única alternativa a envejecer, ya sabemos cuál es, ¿verdad?, la muerte, y que los derechos no se conquistan de una vez y ya son para siempre, sino que hay que tener muy presente que los podemos perder. Que los derechos, fíjate, hablando del maltrato, antes decías, ¿no?, en los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, se tomó en consideración desde los poderes, ¿verdad?, público, legislativo, etcétera, etcétera, el maltrato a los menores, a niños y niñas, ¿no?, y se legisló y muy bien y tal, y desgraciadamente sigue teniendo vigencia. En los años 90 fue precisamente... se legisló y se protegió y se puso el foco de atención en las mujeres, en el maltrato, en la violencia, etcétera, etcétera, que se ejerce sobre las mujeres y también, digo, lamentablemente en vigor. Hemos tenido que esperar a 2002 para que a través de la Declaración de Toronto, por un lado, y en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, tal, que se celebró en Madrid en abril de 2002 de ese año, para hablar, para considerar y para reconocer el maltrato, la violencia, el abuso, etcétera, etcétera, que se ejerce sobre las personas cuando llegan a la vejez, ¿no? Y es algo que efectivamente que es cultural, que se manifiesta a través, como muy bien decías, del edadismo, de ese rechazo, de esa discriminación en función de la edad, que puede ser hacia los jóvenes de tal, pero que con respecto a la gente mayor, pues se ve muy claramente, ¿no? Y en muchos contextos, como decíamos antes, en muchos ámbitos, en el doméstico familiar, y que está silenciado, y que hay que evidenciar, hay que visibilizar, tenemos que sensibilizarnos. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a suceder. Lo mismo que estamos ya bastante sensibilizados con el maltrato a la infancia, a las mujeres, pues tenemos que seguir en esta lucha para que las personas mayores no sean maltratadas. Nos quedan apenas 2 minutos. Les pregunto, claramente la pirámide poblacional se ha invertido. Sí. Con esto, en unos años, los niños del baby boom serán personas mayores, jubilados. Tenemos desafíos importantísimos por delante con los mayores, sobre todo los mayores activos, que cada vez son más, porque está claro, ¿no? Los avances médicos, todo ha propiciado una vejez mejor, más participativa. ¿Debería existir un ministerio del mayor? Pues no lo descarto. De hecho, dentro de los ministerios, de las consejerías aquí en Canarias, de las concejalías y tal, siempre hay o alguna dirección general o algún vice tal que atiende, por ejemplo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues se contempla todo esto. En Canarias también. Está la Consejería de Bienestar Social, Familia, Infancia, bueno, etcétera, etcétera. Tiene un nombre largo y sí, se supone que se atienden estas situaciones, pero bien no abarcamos, no damos con la tecla que se necesita para evitar, pues eso, esas situaciones de abandono y
y de maltrato, sobre todo, por ejemplo, en los centros sociosanitarios. Aquí hay un aspecto muy importante que no querría irme sin comentarlo, y es que los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Y cuando digo medio de comunicación no solo me refiero a la televisión, a la radio, a la prensa, sino a las redes sociales, en la difusión de una imagen diferente de lo que son las personas mayores, invitándolos también a las personas mayores a ser agentes activos que podemos, digamos, contribuir en la construcción de los mensajes, en diseñar una sociedad un poquito más integradora, donde las personas con discapacidad, donde las personas con otra orientación sexual, las personas mayores, los jóvenes, los niños, tengan su espacio, porque tampoco están diseñadas las ciudades ni siquiera para los niños. Evidentemente. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Me permites, para los coches? Sí. Si me permites dar un par de teléfonos, porque yo creo que es importante también dejar en la ciudadanía. Mira, hay un servicio estatal de atención a personas mayores que informa sobre sus derechos, cómo reclamarlos, etcétera, etcétera, que es gratuito. Es el teléfono 922 22 22. Y también existe otro teléfono, otro servicio contra el maltrato. Sí. El Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores, hay un teléfono gratuito 900 22 22 22. Y también existe un servicio contra el maltrato, que es el teléfono gratuito 965 65 66. Los anoto ahora y ya los divulgamos. Llegamos al final del tiempo de la entrevista. Asunción Cívicos, portavoz de la plataforma Residencias Dignas, muchas gracias por estar aquí. Y Manuel Hernández, portavoz Aula Cultural de Participación Ciudadana de la ULM, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguiremos hablando de este tema. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, la 10. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Domingo 16 de junio, a partir de la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo desde la Orotava de la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. A través de las ondas de la 10 Capital Radio, en las voces de Miguel Ángel González Suárez y Omar Acosta. Domingo 16 de junio, vive el sabor de la romería con el patrocinio de Grupo Loro Parque, Buffet Inurria, Sicar Grupo Cabrera Medina y Bodegón Matías. A la Orotava de romería. Electroaguere,
30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguirre@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguirre, en toda Canarias. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en sintonía regional, en directo a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y en este punto vamos a poner nuestra atención en las elecciones. No voy a hablar de las europeas, voy a hablar de las próximas elecciones. Bueno, tampoco exactamente de las elecciones, sino lo que lo envuelve. Próximas elecciones que tendrán lugar el 28 de julio a las presidenciales en Venezuela. Saludamos a nuestro invitado. Él es el presidente de la Asociación Unión Canaria Venezolana, Agustín Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Tere, y buenos días a todo tu equipo y a todos esos bellos radioescuchas de tu emisora. Claro que sí, gracias, Agustín. ¿Cómo te encuentras? Bien, estupendo. Bien. Estoy ahorita en el sur de la isla, un sol brillante, un paraíso tropical. La verdad es que sí, está el tiempo buenísimo por ahí. Agustín, ¿cómo va todo este entramado en relación a las elecciones al 28 de julio, de las presidenciales en Venezuela? Hace unas semanas estuvimos por aquí es alcalde de Caracas, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Antonio Ledesma, sí, que ayer fue su santo, por cierto. Y nos comentaba cómo estaba la situación. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, la situación, sabes que cuando tienes este tipo de régimen, siempre ellos están intentando de agotar los tiempos, de poner las mayores dificultades posibles. Date cuenta que ya prácticamente estamos casi un mes, un poco más de un mes de las elecciones, y el reglamento electoral todavía no ha salido, ¿no? Donde ellos, lógicamente, al tener los poderes secuestrados en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral representa uno de los 5 poderes que tiene el Estado venezolano, que es el poder electoral, y ellos lo han manipulado ya que no hay independencia en ese poder. Entonces, lógicamente, a la fecha que estamos, todavía hay muchas dudas, que por ejemplo en el caso del voto en el exterior, no sabemos si los testigos que están inscritos en el CNE, para que nos entiendan los radioescuchas, es lo que aquí sería la Junta Electoral, ¿vale? O sea, el registro electoral aquí. Entonces, la fecha a la que estamos, todavía no se sabe. Las veces anteriores, los testigos, lo que necesitan para poder ser testigos es ser representados por un partido político y que estén inscritos en ese registro electoral. No importa dónde voten. Pues parece que ahorita lo quieren cambiar y quieren quieren sacar un reglamento donde quieren que para poder ser testigo tienes que votar en el centro de votación en el cual estás ejerciendo ese cargo, cuando eso nada más era para los miembros de mesa, más no para los testigos. Intentan de sacar ventajismo por doquier. Estamos viendo allá esas campañas como María Corina está rebosando todas las visitas que está haciendo a nivel de todo el país. Han intentado de obstaculizar de que ella pueda llegar a los sitios, y creo que ha cometido un error, porque ha hecho que ella tenga que, para poder llegar al sitio, utilizar los caminos verdes, usar canoas para pasar un río, montarse en cualquier torreta para intentar darle un discurso a la gente que se va encontrando en los barrios a medida que va avanzando por esos caminos verdes para poder llegar a los centros de concentración. Y vemos como el régimen, de una manera ya agotada, tienen que hacer pequeños close-up en sus intervenciones, intentar de copiar una campaña inexistente, porque los resultados están claros. María Corina son imágenes que se toman desde zonas aéreas, imágenes abiertas, donde se ve mucha gente, y las imágenes de Maduro, pues justamente son tomas cerradas, inclusive algunas de ellas manipuladas.
Pero bueno, lo que más queremos es que se logre la presión internacional, que haya intervención, o mejor dicho, veedores internacionales. Hemos visto cómo quieren que Europa no envíe una misión allá de observación para ver cómo van a ser las elecciones. Ellos ahorita están en una situación muy compleja. La situación de Rusia en la guerra con Ucrania, los chinos quieren cobrar, ellos tienen una industria petrolera quebrada. Si los chinos quieren cobrar toda la cantidad de dinero que le han dado al régimen, la única opción que tienen es que entre un nuevo régimen que de verdad haga las cosas bien, que traiga productividad y que se rescate la industria petrolera a nivel productivo para que nuevamente puedan haber fondos para tanto para las inversiones venezolanas como para pagar a sus acreedores, en este caso China. Entonces todo esto está generando una situación en la cual pues la tienen muy negativa. Dime. No, sigue, continúa, disculpa. Sí. Que bueno, que no se sabe qué va a pasar, no sabemos si van a crear una situación de crisis para intentar evitar unas elecciones que lógicamente van a tener que dar un carpetazo y van a tener que demostrar el 28 de julio más que nunca la posibilidad de que la comunidad internacional intervenga debido a un macro fraude, ¿vale? O sencillamente intentar a lo mejor por parte de ellos que esas elecciones no se puedan celebrar. Mientras tanto, todos los que queremos una salida democrática en Venezuela, estamos trabajando para apoyar a un candidato unitario, como es Edmundo González, y por supuesto, detrás de Edmundo González está una mujer que, bueno, ha demostrado una gran valía, y no solamente eso, sino que ha logrado confluir el interés político y social de la mayoría de los venezolanos. Por ella han votado, inclusive de los otros partidos de oposición, han votado para que ella sea esa candidata unitaria, y bueno, todos deseamos que la democracia en Venezuela pueda salir victoriosa en estas elecciones. Agustín, ¿y cómo repercutiría en esas elecciones el que se quiera sacar ahora tan poco tiempo esa ley que tú nos comentas para en cierta manera cercenar el voto, que la gente no pueda acudir a las urnas? Sí, bueno, aquí es lo que te decía anteriormente, el ventajismo que está sacando el gobierno. Mira, ya los medios de comunicación se están intentando de reforzar todo lo que es el tema de prensa y emisoras de radio, porque con todos los cierres que ellos han tenido, se ha denotado de que hay muchísima desinformación en las zonas más alejadas de las grandes ciudades, pero hay centros de votación que han crecido su patrón electoral en esos pueblos. Entonces, bueno, se está luchando para que allí haya testigos de la oposición y que de verdad se pueda lograr lo que habíamos logrado, que lo que se ha aprendido para poder enfrentar a esta trampa, por eso se ponen contra las cuerdas, se ha desarrollado una verdadera ingeniería electoral para poder conseguir salvaguardar el voto, que se puedan hacer los conteos, que podamos quedarnos allí en el sitio, que pueda haber varias personas que apoyen desde afuera, porque en Venezuela sí que tenemos a la Guardia Nacional Bolivariana que puede interrumpir un centro electoral y puede cometer cualquier tipo de atropello hacia los miembros que estén allí. Eso puede pasar perfectamente. Entonces, la idea es poder tener cubierta toda esa zona para poder garantizar ese voto. En el caso de aquí, pues bueno, aquí también nos lo han hecho. Aquí el reglamento electoral dice que una vez se empiece a escrutar en Venezuela, una vez que se empiece a escrutar en Venezuela, empezamos a escrutar nosotros aquí, eso por la diferencia horaria. Entonces, una vez que se empiece a escrutar, ya tenemos que escrutar aquí. Pues no, llega una circular del Consejo Nacional Electoral de repente y dice que hasta que no salga el primer boletín oficial del CNE en Venezuela no podemos escrutar en el exterior. Eso nos conlleva a tener que quedarnos toda la noche salvaguardando los votos y empezar a contar prácticamente a las primeras horas del día siguiente, del día lunes. Y estamos preparados para eso. Aquí todos los que vamos a ir como miembros de mesa y testigos, pues estamos preparados para pasar la noche en el centro electoral. Desde luego. ¿Y qué está pasando en Venezuela con las personas que intentan de una manera u otra apoyar la candidatura de Edmundo González? María Corina, te digo, por ejemplo, un caso que me llegó de las Hernández, que se han convertido en un emblema de rebeldía popular. Son mujeres, por lo visto tienen un pequeño restaurante, algo muy pequeñito de empanadas, y que por el mero hecho de haber dado de desayunar a las personas que forman esa compañía electoral, esa campaña, le cerraron el restaurante, pero que bueno, que ahora tienen el apoyo del pueblo a través de internet, venden a través de internet.
Sí, bueno, la idea sería que todo el pueblo venezolano potencie esas acciones, porque ellas por supuesto están representando lo que acabas de decir, pero hay hoteles en los cuales se ha quedado María Corina y los han cerrado. Hemos tenido una serie de amenazas. El equipo de María Corina mismo, tenemos representantes del equipo más cercano de María Corina y están en el helicoide. El helicoide es una obra que hizo en su momento Marcos Pérez Jiménez, teóricamente para montar allí todos los ministerios, una edificación muy grande, y hoy está en manos de la DICIP y de la policía política del gobierno revolucionario. Y justamente esas personas están ahorita detenidas allí sencillamente por pertenecer a un grupo democrático que sencillamente quiere presentarse en las elecciones. Entonces están intentando de coaccionar a todas aquellas personas que de una u otra manera están ayudando en la campaña a María Corina, algo que va a ser para ellos posiblemente que no lo puedan llegar a ejecutar completamente, porque mientras más lo hacen, más sale gente apoyando a María Corina. Este pasado 10 de junio, hace apenas 3 días, 4 si contamos el de hoy, María Corina Machado intervenía en el Senado, en nuestro Senado español, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Sé que tuvo un seguimiento espectacular a través de Internet. ¿Cómo fue acogida esta intervención por los canarios venezolanos y por todos los que se encuentran fuera de Venezuela? Bueno, yo te tengo que confesar algo, voy a ser un poco narcisista aquí. Cuando digo voy, hablo en nombre de la Unión Canaria Venezolana. Eso fue una reunión que tuvimos con don Pedro Martín, a quien también le tenemos que agradecer la situación. Nosotros en el Senado siempre hemos contado con el apoyo de Antonio Larcó y muchísimos otros senadores, pero en este caso don Pedro Martín, senador por el Partido Socialista. Sí, es presidente del Cabildo. Exacto, le hicimos la propuesta, lo pusimos en contacto con el equipo. Tenemos en Madrid una serie de diputados nacionales que están en el exilio, lo pusimos en contacto, se hizo una primera visita con esos diputados y de ahí salió el compromiso de los senadores y de la Comisión Iberoamericana, salió el compromiso para recibir a María Corina, algo que se cristalizó y que de verdad nos da mucho apoyo democrático a nivel del pueblo venezolano. Y oye, nunca mejor dicho que en Venezuela para nosotros España es la madre patria, y nunca mejor dicho que venga desde aquí, desde el Senado español, y es un apoyo muy importante, justamente lo que necesitamos. Pues mucha gente nos dice que tenemos que salir nosotros mismos. No, si a mí me secuestran en la casa y los secuestradores están armados, yo poco puedo hacer. Con que no me venga un equipo de la policía, no me vengan los SWAT a rescatarme, yo solo no me voy a poder rescatar de la situación en la que estamos. Y eso es un símil que pongo hacia Venezuela. Los venezolanos no tenemos armas. Los venezolanos lo que tenemos es una constitución. Los venezolanos lo que tenemos es una bandera y muchísimas ganas de libertad. Y esas son nuestras únicas armas. Y ahí es donde necesitamos quizás ese apoyo internacional. Para nosotros ha sido muy grande el apoyo del Senado español para esta conquista internacional en cuanto a la ayuda por los valores democráticos en Venezuela. Decía en esta comisión, alertaba María Corina de cómo está siendo la situación en Venezuela. Decía que se ha convertido en un auténtico enclave de crimen organizado con el apoyo de Nicolás Maduro. También alertaba de lo que podría pasar si una vez concurridos estos comicios, Maduro se perpetuara en el poder. Esa ola de personas que tendrían que salir de Venezuela a emigrar, una ola jamás vista. Sí, y nosotros totalmente de acuerdo. Mira, nosotros en el año 2014-2015, me acuerdo que nos reunimos en su momento con varios diputados de Coalición Canaria, justamente en su sede, y hablábamos ya en aquella época que estábamos hablando de 2 millones, 3 millones fuera, y les decíamos a ellos de la cantidad de migración que iba a haber por parte de Venezuela debido a la situación política. Ellos en su momento pensaron que eso no iba a pasar. Pues de esos 2-3 millones estamos hablando que ya vamos camino a los 8 millones. O sea, estamos casi triplicando lo que se hablaba en ese 2014, 2015, no recuerdo la fecha exacta, pero fue más o menos por ahí cuando se conversó de eso. Si en Venezuela el régimen se perpetúa, lógicamente eso va a pasar. Y no solamente eso, también vemos cómo andan a sus anchas muchos inversores que vienen justamente de ese chavismo aquí mismo en España. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo digo que también esos controles de lavado de dinero y demás, también lo tendrán que controlar, porque también hay que darle
los países del exterior también tienen que ver verdaderamente. Yo como ciudadano normal, si yo hago una inversión un poco extraña, yo tengo que firmar un documento para el tema de lo que es el lavado de dinero, fugas de capitales y todo ese tema. ¿Cómo no se le hace a esos grandes inversores que llegan y de repente pues tú los ves comprando grandes inversiones, volviéndose magnates de inversiones inmobiliarias? No tienes que ir más lejos, con que vayas a la zona de Serrano, Goya, sencillamente ahí sí buscas el registro de propiedad, ahí vas a conseguir más de uno. Yo digo que eso también se tiene que ver, ¿no? Y lógicamente también lo que hablabas anteriormente, que está lleno de narcotráfico, está lleno de una serie de industrias, vamos a llamarla maligna de alguna manera, y como sociedad en el mundo pues deberíamos hacer algo. Nosotros ahorita necesitamos mucho de la comunidad internacional para que nos ayude y nos apague la luz el 28 y el 29 de julio, pues no solamente tenemos que ver las elecciones, sino tenemos que ver qué va a pasar esa noche y al día después con esos resultados. Evidentemente. Agustín, sé que tienes que entrar en una reunión, nos habías advertido, pero sí que me gustaría que hicieras ese llamamiento. Enviamos una nota en la que pedías que colaboración para esa jornada electoral. Correcto. Bueno, por un lado, nosotros, si nos escriben al correo electrónico ucve.tenerife@gmail.com y nos envían los venezolanos que estén inscritos y que voten en el registro electoral en la circunscripción de Canarias, que sería aquí en Santa Cruz de Tenerife, si nos escriben con sus datos, nombre, teléfono, correo electrónico, nos contactaremos con ellos para que colaboren con nosotros ese día a nivel de logística, inclusive a nivel de testigos. Nosotros esa noche vamos a necesitar acompañamiento. Los que estemos allí nos vamos a quedar del lado de las mesas, pero vamos a hacer todo lo posible para que todas esas personas que nos quieran acompañar queden dentro del recinto y nos acompañen a custodiar esos votos para poder ser contados a la hora que haya que ser contados. Y la otra colaboración que le pedimos a nuestra comunidad venezolana es que movilización, es que llamen a todos sus compatriotas que estén aquí, que voten aquí, pero que también llamen a todos esos compatriotas que tenemos en cualquier parte del mundo y por supuesto en Venezuela, que no dejen de votar ese día. Tenemos una gran oportunidad. Sabemos que una de las grandes herramientas del régimen dictatorial es la desesperanza. Se trata de que creas que esto no va a pasar nada, es más de lo mismo. Eso es una herramienta del régimen para que no nos activemos y vamos a votar. Aquí vemos muchísima gente que nos hemos caído durante estos 25 años de dictadura que hemos tenido en Venezuela y nos volvemos a levantar y le volvemos a dar. Y hoy tenemos una de las mejores condiciones porque el régimen está débil. Con nuestro voto y ese apoyo internacional hay muchísima luz de que pueda haber un cambio político, económico y sobre todo social en Venezuela. Perfectamente, no, muchísimas gracias. Sabemos que te tienes que ir a la reunión. Nosotros nos vamos a quedar unos minutos escuchando la intervención de María Corina Machado en el Senado, en la Cámara Alta de nuestro Congreso de los Diputados. Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canaria Venezolana, mil gracias por estar con nosotros y traernos esta actualidad de Venezuela. Y a ustedes, Esther, y a todo tu equipo por ser esa antena de comunicación que necesitamos para nuestra situación. Muchísimas gracias. Un abrazo, Agustín. Estamos hoy a 48 días de un momento por el cual hemos venido trabajando durante más de 25 años los venezolanos. Hemos tenido en este periodo enormes desafíos, hemos tenido golpes y pérdidas irremediables y lo más importante es que de cada uno de estos errores y aciertos hemos ido aprendiendo. Yo quiero garantizarles hoy a ustedes que nunca como hoy Venezuela ha estado preparada, decidida para avanzar en la conquista de su libertad. Este ha sido un régimen que, como toda tiranía, busca doblegar y quebrar, sobre todo a nivel del espíritu de lucha a la sociedad. Una de las prácticas más terribles que ellos han hecho y que hicieron durante este tiempo fue crear barreras para dividirnos a los venezolanos por razones de orden ideológico, religioso, económico, hasta regional. Y yo quiero garantizarles que si algo
he constatado es que no solamente el dolor por la miseria y la violencia y la separación que este sistema ha traído a la sociedad venezolana, pero el anhelo de poder vivir con dignidad, de poder tener un país del que nos sintamos orgullosos, pero sobre todo de traer a nuestros hijos y hermanos de regreso a casa, ha derribado cada una de estas barreras. Y por primera vez en 25 años enfrentamos un proceso electoral en el que el peor de los escenarios estamos 80% a favor de un cambio y menos de un 20% con dudas o con apoyo al sistema. Esto es algo inédito y además es una tendencia que se intensifica cada día que pasa. En los últimos días, señores senadores, he tenido la oportunidad enorme de poder estar en zonas de mi país que han estado sometidos durante mucho tiempo a el control de grupos irregulares del crimen, ya sea de la guerrilla, del tráfico de drogas, de la extracción ilegal de oro y otros minerales, de la prostitución infantil, es decir, zonas del país que están sometidas al terror. Agregando a eso una actitud implacable del régimen acerca de quién o dirigido hacia quienes se manifiesten a favor de un cambio político, de una transición democrática. Y en algunas de estas zonas yo iba con cierta expectativa, si el país reaccionaría, si la sociedad se atrevería. Estoy conmovida y orgullosa. Y en los lugares más distantes de nuestro país, que fueron enclaves del régimen, hoy vemos cómo la gente ha salido, a veces caminando 2, 3, 4 horas, sin gasolina, sin transporte público, sin medios de comunicación. Notificamos estos encuentros quizás a veces con menos de 24 horas y todas las carreteras del país en estos recorridos se llenan de gente que lleva a sus hijos, a sus abuelos y hay un proceso de reencuentro de la sociedad en este anhelo de cambio muy, muy poderoso. Mucho más que un proceso electoral convencional, para los venezolanos se ha convertido en una lucha ética por la verdad, en una lucha existencial. Son palabras de parte de la intervención de María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, durante su ponencia en el Senado, en la Cámara Alta de nuestro Congreso, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Así llegamos. Si tienen interés en escucharla completa, pueden buscarla así, María Corina Machado, en el Senado, y les aparece en YouTube toda esta ponencia. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Ahora escuchamos un poquito de publicidad, escuchamos información nacional y continuamos con más cosas. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Domingo 16 de junio, a partir de la 1:30 de la tarde, retransmisión en directo desde la Orotava de la romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. A través de las ondas de la 10 Capital Radio, en las voces de Miguel Ángel González Suárez y Omar Acosta. Domingo 16 de junio, vive el sabor de la romería con el patrocinio de Grupo Loro Parque, Buffet Inurria, Sicar Grupo Cabrera Medina y Bodegón Matías. A la Orotava de romería. Ya están aquí las fiestas patronales de la Villa de la Orotava y este año con propiedad. Más de un centenar de actos lúdicos, culturales, artísticos, deportivos, religiosos, tradicionales, populares. Infórmate del amplio programa en laorotava.es. Fiestas de la Orotava en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Orgullo villero. Conócelas, siéntelas, vívelas. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético.
Nuestro correo electrónico es electroaguirre@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguirre, en toda Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. Día a las 11 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. ¿Qué tal? Buenos días. BBVA Richard ha elevado 4 décimas su previsión para el crecimiento de la economía española para este año hasta el 2,5%, tal y como adelantó el presidente de BBVA, Carlos Torres, durante el encuentro empresarial España-Turquía. Y también ha elevado 1 décima el crecimiento de la economía para el año 2025 hasta el 2,01%. Atribuyen este crecimiento al dinamismo del sector servicios, al efecto de tracción de los fondos europeos y también al aumento de la fuerza laboral. Sobre la inflación, escuchamos a Miguel Cardoso, economista jefe del BBVA Richard para España. Para julio esperamos una tasa de inflación del 3,4% y la subyacente en el 3%. Estamos viendo precios del petróleo algo por debajo de lo que esperábamos hace unos meses. El problema aquí es que hacia adelante las tensiones geopolíticas van a seguir jugando un papel importante en qué tan rápido se reduce la inflación. La deuda de las administraciones públicas sube en España en el primer trimestre al 109% del PIB. El importe marcó un nuevo récord en 1,61 billones de euros, después de que el endeudamiento del Estado y las autonomías alcanzaran máximos históricos. La deuda de la Administración Central creció un 6,3%, la de las comunidades autónomas un 2% y la de las corporaciones locales un 0,4%. Por su parte, las peticiones de la banca española al Banco Central Europeo se mantienen en mayo en mínimos desde finales del 2004, algo más de 2.000 millones de euros, debido a que las necesidades de liquidez a largo plazo aún todavía son menores. Y unificar la regulación de los diferentes países de la Unión Europea es una de las peticiones de ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, coincidiendo con su asamblea anual. Marcos Basante, presidente de ASTIC, hace un diagnóstico del transporte por carretera en Capital Radio. Andrea Águila. ASTIC afronta un nuevo año con ganas de cambio. La asociación pide regulación unificada entre diferentes países para el transporte por carretera, reclama abordar los costes laborales y advierte del envejecimiento de los conductores y falta de reposición laboral. Carlos Basante, presidente de ASTIC. Cada año que pasa, el problema de la base de conductores se incrementa porque la media de edad que tenemos en este momento es una media de edad que ronda los 50 años, existen 3 jubilaciones y no somos ajenos a lo que pasa en el resto de sectores de la economía, que las nuevas generaciones no ven atractivo nuestro sector. Basante recuerda que el transporte por carretera es un sector crucial para la economía y afronta la asamblea con el objetivo de abordar retos. En los próximos meses, ya más estabilizada la situación política, debemos de retomar asuntos pendientes y afrontar como decía antes, los nuevos retos que nos están viniendo en los últimos meses, como son el tema de la compensación de emisiones, la falta de conductores. Hoy tenemos el foro empresarial, vamos a hablar de sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad financiera. Respecto a la electrificación de la movilidad, Basante considera que la solución no pasa por electrificar la flota de camiones. Gracias, Andrea. Más asuntos. Estados Unidos está intentando impulsar en el G7 una respuesta conjunta a las subvenciones de China para la producción de energías limpias, como vehículos eléctricos o paneles solares. Según Washington, el objetivo de estas ayudas es saturar el mercado global y eliminar también la competencia. El comunicado final de la cumbre, que se publicará este viernes, incluirá menciones a este tema. Y el turismo de la Eurocopa 2024 aportará 1.000 millones de dólares a Alemania, según las previsiones del Instituto IFO. Es el equivalente a alrededor del 0,1% de la producción económica en el segundo trimestre del año, y los sectores de la hostelería y la alimentación serán los más beneficiados. Y cuando son las 12 y casi 4 minutos, vemos cómo están los mercados. Claves del mercado.
El IBEX 35 baja un 1,05% hasta los 10.950 puntos. En la parte baja de la tabla lidera los recortes SACIR con una cesión del 2,62%, seguidas las caídas por Solaria, que pierde un 2,62%, y Sabadell, que se deja el 2,36%. En la zona alta del selectivo rebota Repsol con unas ganancias del 1,10%. Miramos a Europa. De momento el CAC 40 de París recorta un 2,08%, el DAX de Frankfurt desciende un 1% y el Eurostoxx 50 se mantiene en los 4.869 puntos con una caída del 1,34%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par de dólar se negocia en estos momentos a 1,0692 unidades. Es todo por el momento. Volvemos a la 1, las 12 en Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla a través de las diferentes frecuencias moduladas: Santa Cruz, La Laguna, Norte de Tenerife, Valle de Guimar, el sur de Tenerife, desde cualquier lugar a través de la frecuencia modulada, y desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es, o también a través de la plataforma YouTube, que ya saben que retransmitimos en directo. Bueno, en este punto ponemos nuestra atención aquí cerquita, en el área metropolitana. Nos vamos hasta La Laguna. Y saludamos a nuestro invitado. Él es el concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubén Ascanio. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, la verdad que después de un pleno que marchó con mayor tranquilidad que el anterior, y bueno, ya con las vistas puestas en todos los actos que hay el fin de semana, que también va a estar intenso. En la fiesta. Sí. Bueno, la semana pasada también tuvimos fiesta, pero de la democracia. No sé qué valoración hace usted de los resultados electorales al Parlamento Europeo. Bueno, una valoración llena de preocupaciones, porque evidentemente los resultados de las elecciones europeas no han sido precisamente favorables para quienes promovemos políticas sociales, políticas de acogida, que tienen que ver con el desarrollo de los derechos humanos básicos y la mejor calidad del modelo del estado de bienestar que tenemos en la actualidad, y más bien al contrario, se han visto muy reforzadas algunas posiciones, sobre todo las más ultras. No, es cierto que no sé si es mal de muchos consuelos de tontos, dicen que en otros países de la Unión Europea la situación ha estado mucho más extremada en cuanto a fuerzas de extrema derecha que han sido mayoritarias en el resultado electoral, pero aún así es cierto que también hay un gran incremento de ese voto muy conservador, neoconservador, o incluso ya directamente de ultraderecha, que tiene mucho que ver con pues un cuestionamiento del actual modelo democrático y de muchos aspectos, de muchos avances sociales que consideramos que ya estaban más que consolidados, porque la mayor parte de la sociedad los admite como medidas positivas, y que sin embargo pues, se ve que esos grupos lo cuestionan. No sé si todo el electorado que les vota lo hace por las mismas razones. Creo que seguramente habrá una pluralidad de intenciones. Y por otra parte también, bueno, con una izquierda dividida que creo que también ha marcado en negativo la campaña electoral. Bueno, pues eso es lo que ocurrió, y ese es el análisis. La verdad que, como bien dice Rubén, teniendo en cuenta cómo avanzó la derecha de la derecha, la ultra, en otros países, pues aquí, bueno, salvo la irrupción de Albice Pérez, que fue una sorpresa, pero bueno, sorpresa será la que se llevarán muchos de los que le votaron cuando se enteren de lo que va. De las políticas, sí, esperemos que haya esa reacción, porque es verdad que hay momentos donde el descontento, porque evidentemente pues la falta de vivienda, la falta de empleo, que aunque hay mejores cifras vinculadas con el desempleo de que en los últimos más de una década, ¿no? Pues evidentemente todavía no se está llegando a los niveles que la sociedad demanda y requiere, igual que
otros muchos problemas que tienen que ver con el futuro de la juventud, con las alternativas que tienen de vida y las facilidades que se les están dando para poder desarrollar su vida como las que tuvieron sus padres o sus abuelos. Al final, evidentemente, se puede tirar por el discurso fácil, de mira, pues aquí la culpa la tienen los inmigrantes, la tienen los pobres, la tienen aquellos que están de alguna manera pues promoviendo políticas que yo considero que me afectan negativamente, pero la realidad es que hay algo muy superior, que es el modelo económico, el modelo también democrático que tenemos, que se puede mejorar, que evidentemente también a nivel económico las desigualdades hay que abordarlas, pero claro, va a ser mucho más sencillo si tú entras con un discurso de ataque al débil, porque eso evidentemente no te va a poner demasiadas cortapisas en muchos espacios comunicativos, ya sean los convencionales o ya sean las distintas redes sociales, frente a quienes a lo mejor elaboran pues unos discursos con mayor contenido y con mayor dificultad a la hora de poder, entender cuáles son las bases de ese cuestionamiento al modelo y al ordenamiento que tenemos en la actualidad y las posibilidades que hay realmente de romperlo, de generar marcos nuevos más positivos, de convertir, pues como les digo, la vivienda en un derecho, convertir la sanidad pública en un elemento central de las políticas de bienestar, igual que la educación, o sea, de dotarnos de todas las herramientas para mejorar como sociedad. Pero ahí esos son procesos que ya se han vivido históricamente, que siempre cuando ha habido momentos de crisis, y todavía está fresca la crisis sociosanitaria del 2020, pues evidentemente hay reacciones que muchas veces tienen consecuencias de largo recorrido. Bueno, así somos, ¿no? A veces entre lo más malo y por la broma elegimos a lo peor. Eso nos pasó con el Chiquilicuatre cuando lo mandamos a Eurovisión. Pues lo mismo. Algo parecido, algunos han hecho ese sí, ciertamente, o sea, es verdad que es como ese voto un poco antisistema, ¿no? Que al final es el más prosistema, porque estamos hablando de un voto que cuestiona los derechos básicos de igualdad que han conquistado las mujeres durante los últimos años a través de multitud de luchas y de multitud de acuerdos también políticos, los derechos de la población LGTB, de este mes del orgullo, pues precisamente algunos todavía siguen cuestionando algunos de los avances, el derecho al aborto, el derecho a tener una vida digna, aquellas personas que están desde hace más de 10 años viviendo entre nosotros y que tienen una situación de irregularidad que no les permite desarrollar su vida y sin embargo son mano de obra más que necesaria, según todos los estudios. De hecho, la Unión Europea requiere entre 200 y 250.000 personas cada año para intentar paliar el efecto de la caída demográfica que se está viviendo y para mantener los ingresos que permiten sostener el estado de bienestar. Evidentemente, claro que hay necesidad de acoger y de acoger con dignidad, igual que en su momento nos acogieron en otros lugares, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, a tantos y tantos de nuestros antepasados, porque son procesos que también hay que abordar, igual que los procesos que tienen que ver con la paz, no tener políticas beligerantes, y algunos, de esas posiciones ideológicas ultra han estado amparando pues cosas tan brutales como el bombardeo de civiles palestinos o situaciones que se están viviendo, están fomentando situaciones bélicas que se están viviendo en distintos entornos, y evidentemente al final ese tipo de políticas y de dinámicas tienen un riesgo, y lo que es cierto es que muy poca gente a la hora de votar tiene en cuenta todos los elementos que tienen que ver con el programa político, y te sueles quedar pues con ese impulso, a veces un impulso pues muy primario de oye, pues voy a responder con mi voto de una manera o de otra, aunque es cierto que quizás la mayor respuesta que hubo en estas elecciones, es cierto que las del 2019 fueron excepcionales porque había una mezcla de urnas de tanto elecciones locales autonómicas que promovió que hubiera casi un 80% de participación, pero esta vez pues la bajísima participación fue una de las señales también que evidencia
un descontento y una distancia con respecto a la política. Así es, aquí ganó la abstención, la abstención no, la no participación en las urnas. Quedándonos en La Laguna ayer, sí, al principio del programa nos decía el pleno de ayer, que afortunadamente transcurrió en otra sintonía diferente a la anterior, pero centrándonos en el pleno, que destaca de lo que se aprobó. Sé que los vecinos de Las Chumberas estarán contentos porque parece que las obras se van dando en plazo y se mantienen los alquileres hasta que puedan disfrutar otra vez de su vivienda. Sí, ciertamente esa moción que fue en horario de tarde para facilitar la intervención de los vecinos y vecinas, creo que tuvo un valor importante, significativo, una propuesta que viene de la mano, en este caso fue el Partido Popular el que presentó la iniciativa, pero al final fue enmendada y fue acordada por la totalidad de los grupos políticos municipales en un caso de moción institucional donde realmente no se produjo ningún debate. Evidentemente hay distintos matices y distintas miradas sobre el problema de Las Chumberas y las soluciones que hay pendientes para Las Chumberas. Ahora mismo hay muchísimas familias que están en una situación pues de acogida en distintos pisos con un alquiler pagado a través de las administraciones públicas. Esos fondos que en su momento se lograron. Hay una insuficiencia de recursos para poder mantener a esa situación durante muchos años más, y evidentemente el proceso pues no va al ritmo que nos gustaría. En el 2019 se logró, después de muchos años, donde el anuncio de que por fin ya se iba a poner en marcha las obras de Las Chumberas era lo que sucedía a cada inicio de elección, o sea, tanto elecciones autonómicas, elecciones generales o elecciones europeas. Había ruedas de prensa de anteriores responsables políticos que decían, bueno, ya está aquí, esto es inevitable, tenemos los recursos y vamos a poner, antes de finalizar el año, ya estarán terminados parte de los bloques. Nunca fue cierto, fue un engaño colectivo, se utilizó políticamente, por desgracia, a los vecinos y vecinas de Las Chumberas para promover al final pues ciertas candidaturas que utilizaban esa situación de necesidad como uno de sus recursos comunicativos. Esas ruedas de prensa fueron absolutamente pues recurrentes y además absolutamente falsas, por desgracia, para esos vecinos y vecinas que estaban esperando como agua de mayo el inicio de las obras. La realidad que fue en el mandato de Progreso donde se logró desatascar todo este procedimiento, donde se tiraron los bloques, donde se empezaron a construir las edificaciones que ya están a punto. Esperamos que antes de finalizar el año ya se entreguen las primeras viviendas a sus propietarios, y evidentemente ahora queda pues enfocar, no solamente terminar esta primera fase que va con bastante retraso, sino además también abordar la segunda fase y las que puedan venir posteriormente para acabar con toda la reurbanización de Las Chumberas, que es muy complejo, que es un proceso tremendamente dificultoso, donde hay que poner a la par al Ministerio, hay que poner a la par al Gobierno de Canarias, al Cabildo y al Ayuntamiento, y donde hay visiones técnicas sustancialmente distintas entre las distintas administraciones. Hay administraciones como el Ayuntamiento de La Laguna, que ve viable mantener el modelo de la primera fase y sustentar algo parecido a lo que se hizo en la primera fase en la siguiente, y hay otras administraciones que los técnicos abordan esa realidad de otra manera o plantean otro tipo de alternativas. Lo cierto es que lo que hay que hacer es que llegue lo antes posible y de la manera más positiva para que el barrio de Las Chumberas recupere la normalidad, porque desde hace ya muchos años vive una situación pues digamos de anormalidad absoluta, donde evidentemente pues bueno, hay edificios vacíos, donde hay un abandono, digamos, de todo ese entorno urbano, donde la población ya no está asentada en ese espacio, sino que vive en otros lugares del municipio, y hay que volver, digamos, a recuperar ese pulso de un barrio tan importante como Las Chumberas. Así es, yo recuerdo ir a ruedas de prensa en la que se hablaba de la reforma de las bóvedas de la catedral y a la vez se preguntaba qué pasaba con los pisos de Las Chumberas. O sea que ya son años, décadas, legislaturas. Años y se han superado algunas cosas, por ejemplo, las obras de la catedral
pues al final, que fue más o menos en un tiempo parecido, pues se logró culminar con una inversión bastante importante de dinero público, más de 12 millones de euros de dinero público, y es cierto que en la chumbera pues es prácticamente el doble de dinero en cuanto a las aportaciones que había de las distintas instituciones políticas, y bueno, ahora parece que esas cantidades son insuficientes porque también se han tenido que pagar alquileres, porque durante un tiempo el Ayuntamiento de La Laguna, en anteriores mandatos, destinó parte de esos recursos a otros fines, a otras campañas, como se denunció, y eso desembocó a finales del mandato 2015-2019 en un cambio de la dirección de Movisa, liderado por los grupos que en ese momento estábamos en la oposición del Ayuntamiento de La Laguna, precisamente para salvaguardar los 25 millones de euros que teóricamente estaban en esa entidad pública, y que al final, pues gracias a esa acción, pues se permitió recuperar mucho antes de lo previsto el ritmo del procedimiento, un procedimiento súper complicado, pero que al final, bueno, fue abordado y hizo posible pues esos momentos históricos que fueron posiblemente uno de los más emocionantes del mandato que viví como primer teniente alcalde de La Laguna, donde pues bueno, las palas por fin entraron en los edificios afectados por aluminosis en las chumberas, y se empezó a levantar el futuro de muchas familias. Así es. Y bueno, en el Pleno también iniciativa por parte de Unidas Se Puede. Tengo 3, voy a empezar por una, a ver si nos da tiempo las 3. Voy por la más que me interesa, que es la que tiene que ver con tacos. Ustedes exigían claridad sobre la autorización de festivales que se están realizando en el Polvorín de Tacos. No sé si sobre esto hablaron, si... Sí, hubo una pregunta que precisamente hicimos porque nos tomamos la molestia a raíz de varias quejas vecinales en el entorno del Polvorín de Taco, que después nos han llegado por otros lugares donde también se está tomando esa costumbre, que es algo, digamos, que se está expandiendo como la pólvora nunca mejor dicho, en el actual mandato, que es utilizar parques, espacios públicos que tienen que estar abiertos a la ciudadanía para el disfrute, digamos, de todas las actividades que se pueden realizar en una zona verde de estas características, pues se utilizan de forma privativa por una empresa privada que gestiona una actividad durante pues 48 horas, incluso a veces hasta 3 días. Empieza el montaje de escenarios y de todos los equipamientos que necesitan festivales musicales o de ocio de esas características, donde además se cobran entradas, donde hay entradas VIP a 80 euros, donde hay entradas normales pues a 30, 40 euros, que al final hacen que todo un espacio público pues quede convertido en una especie de coto privado para el que puede permitirse pagar esa entrada, y el resto de los vecinos y vecinas que son usuarios en una zona como Taco, que por desgracia no abundan. Es el único parque de esa zona, es el único espacio. Es que no hay alternativa, más allá que pequeñas plazas, a lo mejor San Jerónimo, zona de San Matías, espacios sin que sombra. no reúnen las condiciones del parque, del gran parque que actualmente tiene Taco. No sé si en el futuro, cuando esté la finca Escuder o el parque, ojalá, de la montaña de Taco, ojalá lo veamos más pronto que tarde, pues habrá esas otras alternativas, pero la realidad es que ahora lo que sucede es algo más que anormal, que convierte un espacio público en un espacio privado. Nosotros hemos pedido los expedientes, en los expedientes lo que veíamos era que el área de parques y jardines no autorizaba en 2 ocasiones para el acto del 25 de mayo que se celebra allí, en 2 ocasiones tuvo un informe negativo, además rotundamente negativo, del área de parques y jardines por las afecciones que se tenía en el césped y en la vegetación de ese parque, que ya no existe. Y sorprendentemente, pues parece que eso no fue vinculante, se dio la autorización y al final se celebró el evento con esos 2 informes negativos de parques y jardines. El recuerdo de cuando hacíamos actividades comunitarias, actividades públicas en el área, en las distintas áreas de gestión de Unidas Se Puede del anterior mandato, es que cuando tú tenías un informe contrario de un técnico en parques y jardines o en cualquier otro proceso, es que no podías seguir adelante, y éramos parte del gobierno, lo teníamos más fácil que una empresa privada, teóricamente. Pues parece que ahora han cambiado las tornas
y desde luego al menos el ayuntamiento no va a poner ni un pero a este tipo de gestión. Es cierto que después, a raíz de la pregunta y de la petición de información, el concejal responsable del área lo que nos trasladó es que, bueno, que estaban valorando proponerle en las futuras fiestas, porque es algo recurrente, que está convirtiéndose ya casi en una rutina, pues cada 2 meses, cada 3 meses, sobre todo el polvorín de taco es el más perjudicado por esta actividad. 2 fiestas al mes, cada 2 o 3 meses no, 2 fiestas al mes. Prácticamente en distintas entidades, pero es ya recurrente ese uso, por tanto ellos creo que van a plantearle, por lo que me trasladó, que utilicen otros tipos de instalaciones privadas que hay, o sea, espacios de aves industriales o espacios de titularidad privada que se pueden alquilar y que se puede utilizar. De hecho, hay algunos espacios como el Club Hípico de Atalaya, que también me consta que estaban celebrando actividades estas, y oye, es un espacio privado, mientras cumpla las normativas que establecen sobre todo el tema del ruido y de las emisiones, evidentemente se pueden celebrar en un espacio privado con las autorizaciones y el pago de las tasas que tengan que pagar, pues evidentemente se pueden celebrar este tipo de eventos. Nos parece poco adecuado que se hagan en los parques públicos de la laguna y todavía menos adecuado en una zona donde evidentemente, como bien dice, es que no hay muchas otras alternativas donde poder ir a pasear con el perro, con tus hijos o con tu abuelo. O sea, al final poder disfrutar del espacio público tiene que estar por encima de una actividad privativa. Y aparte lo que significa también que estamos hablando del polvorín de taco, que es un bien de interés cultural, no solo el edificio, sino también los alrededores, todo lo que es el parque. Que es un elemento añadido. O sea, nosotros hacíamos, por ejemplo, con Cruz Roja durante la pandemia, utilizamos el polvorín como uno de los puntos de reparto de alimentos, porque era una zona donde evidentemente había un número de familias muy importantes, tenías la cercanía del tranvía, de las guaguas y unas facilidades, digamos, de tránsito, sobre todo aquellas familias que no tienen la posibilidad de tener un vehículo propio para recoger cajas de alimentos o productos de primera necesidad, como eran los productos sanitarios que también se estuvieron repartiendo en el polvorín. Y ese convenio con Cruz Roja y las distintas áreas del ayuntamiento era más que consecuente con los riesgos y los problemas que suponía pues hacer cualquier perjuicio a ese entorno patrimonial. Lo sorprendente, como digo, es lo fácil que está haciendo a esas empresas privadas utilizar todas estas instalaciones, un bien de interés cultural, un espacio público y con informes contrarios técnicos del área de parques y jardines frente a a todo lo que teníamos que superar cuando éramos parte del gobierno. Me llama profundamente la atención ese trato distinto y no sé exactamente a qué puede responder, la verdad, pero yo creo que sinceramente hay que priorizar los usos públicos frente a los usos privados, hay que favorecer los usos comunitarios de la zona, especialmente de los parques, porque evidentemente, y sobre todo ahora que cada vez es más evidente, por ejemplo ahora mismo ha salido con la nueva ley de cambio climático en Canarias, o las modificaciones que han querido abordar, pues una de las grandes carencias en Canarias son las zonas de sombra, las zonas arboladas que permitan pues afrontar situaciones de altas temperaturas, y evidentemente no estamos para prescindir durante 1, 2, 3 días de un parque para que se haga una actividad privada, además con unas ventas de entradas, como digo, pues de entre 30 y 80 euros. Y estamos más, hablando que no son entradas populares precisamente, sino actividades con alto coste. Evidentemente. Nos quedan apenas 2 minutos, pero también me gustaría saber si le explicaron los futuros usos del cuartel del Cristo. ¿A qué se van a dedicar? Pues una petición que hemos hecho, porque la verdad que nos ha sorprendido, por un lado gratamente, que el Cabildo de Tenerife ya esté promoviendo acciones concretas sobre el cuartel del Cristo, que indica, o parece indicar, que ya se ha adelantado en la adquisición del cuartel, que todavía no está muy claro cómo va ese procedimiento. Recordemos que esto, la compra de los cuarteles, surge apenas 3 meses antes de las elecciones de 2019, fue a bombo y platillo una noticia durante varios días diciendo que no, prácticamente que ya teníamos disponible tanto el cuartel de las canteras como el cuartel del Cristo
como especialmente toda la zona de Ingenieros de la Cuesta, que es una zona inmensa, casi equivalente a lo que está hoy urbanizado en el entorno del Centro Ciudadano del Tranvía, que es una zona enorme de la Cuesta. O sea, estamos hablando de una parcela con un potencial para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Cuesta inmenso. Y evidentemente, bueno, tuvo una repercusión política esa noticia, pero a la hora de la verdad, cuando en 2019 entran los nuevos gobiernos en las distintas administraciones, lo que se encuentra es que de expediente, nada, lo que había firmado era una especie de preacuerdo o compromiso para lograr una adquisición, pero que no estaba concretada ni en tiempo ni en una economía digamos, reservada del Cabildo, que se suponía que iba a invertir en torno a los 14 millones de euros, pero que eso no se llevó a cabo. Ahora, con esta información, al menos parece que hay algún tipo de avance, no sabemos cuál, con respecto al cuartel del Cristo. Creo que el gobierno de La Laguna, eso te digo a conversación de pasillo, tampoco tiene muy claro cuál es la situación del cuartel del Cristo, y creo que también, por lo que me llega, se han enterado por los medios del uso que anunció la presidenta del Cabildo del cuartel del Cristo, que es llamativo. Y bueno, lo único que pedimos es que de alguna manera pues se convoque tanto a las asociaciones vecinales que llevan muchos años proponiendo usos posibles del cuartel del Cristo, que evidentemente tiene un potencial grande y se puede utilizar para muchos fines positivos, desde socioculturales, educativos, sociosanitarios. Seguramente hay múltiples actividades, porque estamos hablando de una zona de más de 17.000 metros cuadrados en pleno casco de La Laguna, y además de resolver problemas de tráfico, problemas pues también para el propio ocio de La Laguna, que hasta ahora han sido inviables de abordar. Ojalá esto sea una señal de que hay realmente de forma eficaz un acuerdo y no sea simplemente una especie de anuncio que queda en nada, de como se hacía tan frecuentemente en otros tiempos pasados en el Cabildo de Tenerife, y que además se convoque, como digo, a las asociaciones y a todos los grupos políticos para un poco intentar avanzar de la mano en el desarrollo de una zona tan importante como puede ser el cuartel del Cristo, y además ojalá tengamos también información del cuartel de Ingenieros o de lo que se quiera hacer en un futuro en el cuartel de las Canteras, que a día de hoy parece que ya pues no está sirviendo para la acogida de población migrante, que hay un cambio o hay una directriz para derivar a las personas que han llegado refugiadas, derivarlas al campamento de las Raíces, que se está ampliando de forma exponencial, y no sabemos exactamente qué tipo de uso se le va a dar a las Raíces, si es que se le va a dar algún uso, que se ha hecho una inversión pública también del Ministerio muy importante, y que podría ser también, igualmente pues útil para otros fines, como por ejemplo el que se planteó en el 2017 como zona de lanzadera de vehículos para desatascar toda la zona de Anaga del tránsito absolutamente inhumano de vehículos de alquiler que están saturando pues las principales vías de Anaga. Pues estaremos pendientes de qué se hace con todo esto. Rubén Ascanio, concejal del Ayuntamiento de La Laguna, por Unidad Se Puede, como siempre, mil gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Rubén. Y buen fin de semana. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años guiados por grandes valores.
En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. ...922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Bueno, pues continuamos a ver cómo lo arregla esta música. Ustedes saben, cuando llega el viernes, pues es sintonía de que llega Ricky Rizzo y compañía. Ni de coña, con Ricky Rizzo y compañía. Es viernes y comienza Ni de coña, y lo hacemos como siempre, tomándonos el humor muy en serio porque nos encanta pasárnoslo bien, ¿verdad que sí, Chopacheco? Hombre, está a la vista, está a la vista. Bueno, Julio Pacheco, Chopacheco, muchas gracias por estar en Ni de coña, es un auténtico honor contar con su presencia. Y nada, antes que nada, dar... Pero tú estás hablando de coña, ¿no? Sí. Bueno. De lo que es un orgullo estar con usted. Ya, porque yo no te he preguntado ni por quién tiene gafas, fíjate. Bueno. Que es un orgullo estar con usted aquí, eso no es coña. Y como tampoco es coña, darle las gracias a la audiencia por el apoyo, que cada vez somos más. Bueno, mayo, mes de Canarias, es ese mes en el que algunos sacan a relucir nuestra canariedad utilizando canarismos a tutiplén y quieren aparentar a veces que son más canarios que el gofio. Sí. Julio, para la gente así que no esté familiarizada con algunos canarismos, ¿usted podría explicar a la audiencia qué es belingo? ¿Belingo? Belingo, si tú no me lo dices... Bueno, pues según el... Vengo de Belingo, es una canción. De Belingo nos vamos al monte... son canciones, sí. Ajá. Pues de belingo, según el diccionario básico de canarismos, dice que hace referencia a fiestas, holgorio y jarana, como por ejemplo... Sí, exacto, es lo que te estamos hablando. Pero pasa que hay momentos que se hacía una fiesta antiguamente. Tú, por ejemplo, el día de San Juan, el día de San Pedro, el día de San Juan se iba a la playa siempre. El día de San Pedro se iba al monte. Y el día de San Nicolás ibas a coger coles a Tacoronte. Eso era una costumbre de siempre. Y cuando era San Juan, todo el mundo era la costumbre. Cogía la comida, lo que tenía, el garrafón, tal, y se iban a la playa a comer y se veían allí los amigos, los familiares, esto, lo otro. Y todos estaban en la playa el día de San Juan. Era una costumbre de toda la vida, ¿sabes? No era una coña, era un coñazo. y muchas cosas más, porque el día de San Pedro era el monte. Todo el mundo al monte, ya se conocía a todo el mundo, había menos gente, ¿no? Y esas eran las fiestas.
Ahora lo que pasa es que hay muchas personas que se ponen un traje típico para dar buena impresión a personas que no conocen. Eso ya es ya ridiculizar un poco lo nuestro, el folclore, las tradiciones. Todo cambia, de acuerdo, pero la educación es la educación, el respeto es el respeto. La tradición hay que respetarla. Claro, sobre todo por... Es igual que, se lo puedes decir, es un coñazo. Es un coñazo que tú, por ejemplo, tengas un campo abandonado y nadie lo quiere sembrar, ¿eh? Y muchos, no todos, ¿no? Porque hay mucha gente buena en la política, pasando del tema, y esos campos abandonados, ¿eh? Y subiendo la comida. Y aquí antes, pues, vamos, tomates los mejores de Europa. No se ve ni un tomate, no se ve ni una papa autodidate. ¿Para qué? Sí, tienes que... la agricultura, ¿quién la coge? Como dice Waldimiro, que es una gran persona, sigue. ¿Quién coge la agricultura aquí? No, nadie. ¿Por qué? Porque tienes que hipotecarte, pedir un préstamo, viene una cosecha, se te va, no ganas, compras la semilla, te vale más que cuando la vendes, entonces los intermediarios son los que están y te están importando todo. Bueno, eso es un coñazo, estoy hablando. No. Bueno, y de canarismos, ¿cuál es el canarismo que a usted más le gusta? Bueno, el canarismo que más me gusta a mí es la familiaridad del canarismo, la unión de las islas, el decir la verdad, el unirnos todos con una misma cosa. Eso que se suele decir, que Canarias es un solo pueblo. No, exactamente. O sea, no es decir, yo soy de La Palma, yo soy de Las Palmas, yo soy de Gran Canaria, yo soy de Hierro, yo soy gomero, yo soy de tal. No, nosotros somos canarios. Yo pienso que nosotros somos canarios. Sí. ¿Eh? Por eso yo tengo dentro poco ni pescar, todo caro, solo sol, las promesas olvidadas. ¿Es que no soy español? Soy canario y español también, ¿por qué no? Claro. Y usted ahora mismo con la compañera Tere acaba de... Otro que me está llamando viejo, esto sí es un coñazo. Es respeto, no es... Respeto es el que tiene el moderador. Sí, el técnico. El técnico, eso sí tiene respeto. Claro que sí. Hablaba de la experiencia de entrar a un burro en el Teatro Guimerá. ¿Usted cree que hay que poner más en valor la figura del burro? Yo creo que el burro es un valor bueno, pero es un animal que ha ayudado mucho a las personas, ¿no? Y yo he visto, yo qué sé, yo no voy a ser machista ni nada, porque una suegra es una madre. O sea, a un burro se le coge cariño. Igual que la suegra. No, es que... No, eso no, porque mi mujer se enfada conmigo. No, vamos a dejar fuera a la mujer y a la suegra. Mi mujer se enfada conmigo porque yo siempre he dicho que madre no hay más que una. Y es verdad, porque yo he tenido madre y yo tuve madre también. Y madre no hay más que una. Pero la de mi mujer me toca a mí, me cago en 10. Pero bueno, es buena. Es buena, claro que sí. Un burro es bueno también, una burra es buena. Y mucho ha hecho. Con la ley de bienestar animal de ahora mismo, ¿usted no le dejan entrar el burro en el teatro? Bueno, puede ser, porque ya hay burros que van de dos patas. Sí. Es como, tú no sabes el cuento de los cochinos. Me lo contó a mí mi suegro una vez, que creo que fue verdad. Vinieron a comprar 2 cochinos a Tenerife. Y los que casi todos vieron en 2 patas caminaba, se fueron para arriba a Guamasa, donde había un criadero, y preguntando a la gente, con el sitio por fin dieron, ¿no? Es rimado y es... entonces fueron a Guamasa,
Y le dijeron al dueño que si estaban estirados, que si le daba el tontín, que si estaban jeringados. Compraron los 2 cochinos al fin. Y dice uno, ¿cómo lo ponemos porque no haya enchullo? Y separamos al momento cuál es el mío y cuál es el tuyo. Se le cortamos el hocico para poderlo señalar. No seas bruto, Nicasio, que después no puede respirar. Pues le cortamos la oreja para poderlo extinguir. Coño, Juan, qué buena idea. Y después, ¿cómo va a oír? Ya estaba cabreado. Pues le cortamos el rabo diendo con gran disimulo. Y después el condenado, ¿cómo se protege el culo? Dice, mira, para no andar con lío, vamos a ponernos de acuerdo. Tú te quedas con el blanco y yo me llevo el negro. Chiquito coñazo. Que tenían 2 cochinos y peleándose por las partes de uno, vaya. Y estos monólogos que usted interpreta, tras escribirlos, ¿los ensayaba con alguien o iba directamente al escenario? No, los hacías y después a lo mejor te ponías delante del espejo y hacías una imitación como si estuvieras en el escenario. Eso lo hace todo el mundo, lo tiene que hacer todo el mundo, creo yo. Esa era mi humilde forma de hacer las cosas, ¿no? Incluso sin tener muchos estudios, pues, yo un tercero de comercio era hoy un bachiller, que eso lo tiene cualquier nieto de uno, tiene ya un bachiller. Pero bueno, las cosas cambiaban, era otra cosa, tenías que trabajar, había otra, no tenías el estudio esos colegios y las facilidades que tienes ahora. Lo que pasa es que sacabas los monólogos de un chiste, pero como le dije antes a Tere, sacabas el chiste, pero tenías que terminar el chiste con algo que sea el chimpún. El chimpún o el coñazo que usaba el campesino, que tenía que sufrirlo. Y en casa, cuando usted los ensayaba, nadie le decía, oye, ¿vas a seguir ensayando? Bueno, una vez me llamaron, la única vez que me llamaron fue cuando yo empecé a los bingos. Cuando empezaron los bingos y yo vi gente que se gastaba el sueldo en los bingos, en el ayuntamiento había gente que pedía, incluso conocidos, amigos, que pedían anticipos porque se gastaban casi medio sueldo por las noches en los bingos. Entonces yo hice una cosa relacionada a los bingos, ¿sabes? No es de belingo, pero bueno. Bueno, pero baila. De los bingos. Entonces, antiguamente se usaba, en los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos, para despistarnos, nos íbamos al mercado a comprar los reyes. Entonces se veían los compadres, o sea, los amigos, se tomaban una copita, tal, compraban los reyes en el mercado, que era poca cosa, pero bueno, se compraban los reyes. Y se estaban hasta tantas horas de la noche en lo que los niños se dormían y eso. Bueno, los reyes iban al mercado, porque sí, sabes que están oyendo. Sí, sí. Y los niños, y allí en el mercado le pedíamos nosotros a los reyes las cosas. Entonces había, en un bar del mercado habían unas maquinitas empezando, las máquinas, y habían unos jugando a la máquina y cambiando dinero. Antes eran pesetas, ¿no? Cuando empezaron. Y una copita y venga a echarlo y tal. Y vienen los 3 compadres y mirando, dicen, no, este se ha gastado ya un montón de dinero. Cuando se vaya el rebenque este, o el Besnegal este, pues se decía así, vamos a hacer una vaquita entre los 3. Una vaquita, ¿no? Porque mira que le ha echado perra. Una vaquita. Hicieron una gallanía es donde están las vacas. En vez de una vaquita, una gallanía. Ponme medio litro, no, que lo pago yo. Claro, habían cobrado la paga extraordinaria. No lo pago yo, no, que lo pago yo. No, que lo pago yo. Y otras 500, y otras 500. Y nada, y no salía. Y aún, cargados como yuchos. Y a unas altas horas de la noche dice uno, muchacho, la hora que es y qué coño le llevo yo a mi mujer. Si yo le voy a llevar un caso para hacer la cazuela. Y tú, Antonio, ¿qué le llevas a tu mujer? Si yo le voy a llevar un despertador, una cafetera para el café, que me lo dijo.
Y el otro que estaba en la esquina, cargado como tú, dice, oye, Juan, ¿tú qué le llevas a tu mujer? Sé yo le llevo 8 años. Por eso hoy vengo medio desmayado con la presión abajada. Pues mi mujer desde ayer no me da sino cebada. Y me fui a la Plaza Boila a requintarme la panza, con un cardero de puchero y un lebrillo de garbanza. Ayer me encontré el compadre Rosendo de Yo Domingo, el cual me pegó a engatusar para ir a jugar al bingo. Yo le dije, yo solo juego al envite y no sé de juegos modernos. No se preocupe, Rebenque, que allí le da un cuaderno. Y le pegan a decir donde debe colocar los números que un macharengo saca y se pone a cantar. Total que me engatusó y fuimos a jugar. Compramos 40 duros y empezamos a ganar. Los números que sacaba y cantaba el macharengo, pues todos los colocaba y le decía, pues lo tengo. Total que hice la leña, más después hice el bingo, repartiendo las ganancias con Rosendo de Yo Domingo. Ese día nos ganamos entre los dos 40.000 duros. Y entonces yo le dije, ya sé dónde no pasar apuro. Voy a volverme un salario y no vuelvo a trabajar. Y todos los días diarios me vengo para el bingo a jugar. Jugué un día y no gané. Al otro día también perdí. La suerte se me fue, pero fui bobo y volví. Pegaba a comprar cartones a ver si me los sacaba, pero los números míos ninguno me lo mentaba. Y yo pegaba a ronronear. Lo que pasa, me supongo, que se deben de olvidar de meterlos de todo el bombo. Total, para no sofocarlos, perdí 500.000 duros. Y entonces me precipitaron bueno, me vinieron los apuros. Empeñé a mi burra la clavellina. Vendí a mi vaca la lindora. Y mi mujer a trabajar fue acá una señora. Bueno, pasé frío y pasé hambre. Recordarlo me espanta. Para pagar los fiados tuve que vender la manta. Con agua de tonojil tenía que desayunarme. Y a las 7 de la mañana ya pegaba a desmayarme. Ay, los chorritos de leche que daba mi vaca la clavellina. Ay, qué papitas con carne se hacían en mi cocina. Ay, madre, qué hambre tengo. ¿Quién trancara un buen puchero? Me estoy quedando en los huesos por el bingo, puñetero. Vino mi compadre de Tagarana y me sacó del apuro. Desempeñó mi vaca la clavellina y me dio 100.000 duros. Y me dijo, Chopacheco, de la casa para el trabajo. Cuida bien a la comadre y manda los bingos para el carajo. Qué genial, qué genial. La verdad que ese es el retrato de una época, ¿eh? De cuando empezaron los bingos, tantísima gente. Entonces me dijeron, mira, te queremos mucho, estás haciendo el humor, somos... Pero chicos, hay muchos trabajadores en el bingo y tal. Digo, bueno, ya no lo digo más, ya lo diré de otra forma. Claro, el peso, el peso de no, de ya, la crítica, la fuerza de sí, no, del y humor. entonces cuando iba a la radio, o la radio se dice, o la radio, a radio decía yo. Bueno, usted diga lo que quiera, pero es radio. Es radio, radio. Sí. Radio, yo me acuerdo, Radio Cruz Tenerife, H43, emisora, sí. Pues nada, hacías lo que podías hacer y te colabas. A veces te colabas y metías el gol, como en el fútbol, ¿no? Ajá, sí, siempre sí. Driblabas un poco, pero siempre lo tomaban. Pero es que esa es la fuerza del humor, yo tenía creo, ¿no? muchas amistades, incluso yo nunca me esperaba una cosa. Yo iba siempre a la Orotava, todos los años por junio, reunían todos los asilos, y en la Plaza Franchi le llamaban, que era una gasolinera, habían dos, la cerraban y traían a todos, que por cierto, allí vi una vez poniéndome yo el bigote y arreglándome, nervioso, el que canta el Ave María, Chago Melián, dice, Pacheco, estoy nervioso, voy a cantar el Ave María. Yo creo que lo cantó por primera vez hace años ya, y era que íbamos yo todos los meses de junio a actuar para la tercera edad,
y se reunían por lo menos del Garachico de Buenavista. Eso debería ser cuando sacaban a los mayores en taxis y ambulancias y los Sí, coches que sí, hacían no, una cuando caravana eso, por toda y la después, isla. Después los taxis ya no los llevaban y se reunió el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Peña del Casco. Ajá. Se reunió y hacían eso. Oye, que estoy pasándome de rosco. No, ya casi llegamos No, al no. final. No, que es una coñada, ¿eh? Un coñazo, ¿eh? Yo espero que este ratito no le haya parecido un coñazo, porque nosotros estamos... No, hombre, no, al contrario, es una broma. Pero... Yo estoy privado por tenerle enfrente. Julio Pacheco, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nada, hombre. Y ya sabe, Encantado de que me hayan aceptado y de estar en la 10 Capital Radio. Pues sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Nada. Y también agradecemos a nuestra querida audiencia por acompañarnos un día más. Y ya saben, ni de coña, dejen de sonreír. Bueno, lo que se ofrezca. Pues así llegamos al final. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.